23, 26. Y es cuando Jesús va de camino a la cruz, ¿verdad? Y la gente piensa que ese fue el final del propósito de Dios. Llegó a su final, pero ese era el principio del propósito de Dios. Porque Él ya sabía que iba a ir a la cruz. Y nunca se desvió del propósito de su vida, que era llegar a la cruz. Pudo pasar hambre, pudo pasar persecución, pudo pasar que lo vendieran, pudo pasar azotes, pudo pasar todo lo que pasó, pero nada le desenfocó de llegar a la cruz. Su meta, su visión, su vida era la cruz. Y él quizás estaba entre los 5.000 predicando, les estaba predicando, pero su meta era la cruz. Él constantemente veía la cruz, constantemente veía el sacrificio en la cruz, constantemente, porque cuando él veía esa multitud, veía su sangre que tenía que ser derramada por esa multitud. Entonces Dios nunca perdió el propósito, pero hay a veces que muchos de nosotros hemos perdido el propósito. Yo no sé si hay gente aquí que se siente frustrada, que se siente cansada, que se siente que no está haciendo nada en la vida, que pasan los días, que pasan las horas y no encuentra el propósito, o que se siente que no vale para nada. No sé si pasa aquí, pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Yo no sé, aquí estamos todos muy santificados. Vamos a leer la palabra, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿De dónde venía este hombre? Del campo. Venía de sus quehaceres, porque se ve que trabajaba en el campo. Venía de trabajar en el campo, de ganarse su pan, de su esfuerzo. Venía cansado, y eso le impidió ver el gran momento de su vida, porque si este hombre nació para algo, era para ayudar a Jesús ese día. Y el estar cansado y el estar frustrado y el no estar en el sitio adecuado le impidió conocer a Jesús y la trayectoria de él. Porque si este hombre hubiese sabido quién era Jesús, o hubiera caído en la conciencia de quién era Jesús, hubiera dicho: wow, estoy ayudando al Mesías, al Salvador, me están llamando a mí para que le ayude. Y debe ir regañando y esforzado, ¿verdad? Porque cuenta que no fue de muy buen agrado, que fue esforzado, lo obligaron a ayudar a Jesús. Él se hubiera dado cuenta para que él fue llamado. Y es que pasamos la mitad de nuestra vida quejándonos. La queja consume tu vida, consume tu casa, consume tu economía, consume tu salud, consume tu vida. La queja hace que te desvíes del propósito. La queja ensordece tus oídos para que tú escuches la dirección del Señor. Y tenemos que dejar de quejarnos tanto y empezar a agradecerle al Señor. Yo compartí antes con las hermanas que yo ya no me enfoco de lo que me hace falta, sino me enfoco en lo que tengo. Si tengo un pimiento, un tomate, una cebolla, perfecto, hago un gazpacho. Y en invierno una sopita de tomate. Mira qué rico, ¿verdad? Pero si yo ando diciendo solo tengo esto y me hace falta lo otro, empiezo a amargarme, a frustrarme y a llenar mi vida de queja, y pierdo el propósito. Y perdemos el tiempo. Y hay gente que está en su día a día y anda quejándose y no se dan cuenta que están criando a siervos, que está casada o casado con un gran hombre, una gran mujer de Dios, y andan quejando: es que este hombre, es que estos niños, que me tienen consumido la vida, es que yo no puedo más, es que Señor, solo soy yo así, Padre. Aquí en Almería son todos muy santificados. Mira, hace un tiempo el Señor me habló de esta palabra y fue para mí. Y yo andaba llorando porque le decía: Señor, qué pena, mi madre murió, pero no. ¿Qué hizo mi madre? Luchar en la vida, darnos de todo lo que pudiera, una guerrera siempre por sus hijos, una gran esposa. Yo decía: Señor, pero mi madre siempre, no sé, Dios mío, yo creo que mi madre murió con pena, que no se desarrolló.
y yo siento que mi madre nunca fue feliz. Entonces el Señor me vino hablando y me dijo, ella hizo lo que yo, para lo que yo la diseñé, y fue para ser madre de ustedes y esposa de quien fue. Pero aparte de eso, yo estoy aquí gracias a ella, porque las oraciones de mi madre me mantuvieron con vida. Las oraciones, las súplicas de mi madre me mantuvieron con vida y me trajo de nuevo al propósito de Dios. En el tiempo que yo estuve separada de Cristo, ella andaba de rodillas pidiéndole al Señor por mí. Entonces el Señor me empezó a decir y me dijo, no, hija, tu madre supo cuál era su lugar, supo cuál era su propósito, aunque no supiera leer ni escribir y no supiera de escritura, pero ella sí sabía cuál era su lugar. Su lugar era estar de rodillas e interceder por ti para que hoy, el día de hoy, hubieras estado aquí. Ella no se quejaba. Ella en cualquier lugar adoraba. Ella no le hacía falta venir al culto para poder ser llena del Espíritu Santo, para poder buscar de su presencia. A ella no le hacía falta ni música, no tenía esta banda sonora que hay aquí, pero ella adoraba de una manera increíble. He tenido la gracia de estar con grandes siervos de Dios, con Benny Hill, con el pastor Cas Lunas, cómo la manifestación del Espíritu llega fuertemente, uno lo siente, no se sostiene de pie. Pero eso a mí no me impresionaba, ¿saben por qué? Porque esa misma presencia, con esa misma intensidad, estaba en el cuarto de mi mamá. Llegaba y las piernas nos temblaban. Apenas llegábamos a la camita y decíamos, nos sentábamos. Mamá, dice que ella estaba acostada porque ella cayó enferma de cáncer. Y decía, has estado orando, ¿verdad? Sí, hija, sí. Y la presencia tan fuerte que había en ese cuarto era increíble. Y era entrar y sentir como mi corazón empezaba a moverse y empezaba a palpitar más fuerte. Yo no entendía esa presencia tan fuerte. Hasta que años después el Señor me mostraba esas escenas. Me mostraba la gloria que allí caía. Mi madre profetizaba y te hablaba la Biblia sin saber leer ni escribir. Y ella nunca la escuchabas quejar. No se mataba con el marido. ¡Que tú no me dejas ir al corto! ¡Este hombre! Ella entendía que era mejor quedarse en casa. Ella iba en vez en cuando, pero bueno, hoy me quedo, hija. Ella ya sabía. Ella miraba, ella contemplaba, sabía la atmósfera que había, que no había, y en su espíritu, ay, me quedo, hija, vete tú sola. Y me iba yo sola. Esto es después, pero antes ella estuvo orando por mí, intercediendo por mí. Ella entendió cuál era su propósito de vida y no se quejaba. Disfrutaba del camino, disfrutaba de lo que estaba viviendo. Quizás había días que no podía estar en la iglesia, quizás no era la número uno, quizás no se podía arreglar, pintar, venir a la iglesia como cualquiera. Pero ella disfrutaba de lo que hacía, disfrutaba haciendo una tortilla de patata para su familia. Porque en esa tortilla de patata ella entregaba su amor, su esfuerzo, su cariño, su dedicación. Y esa tortilla de patata, créeme que te sentaba gloria, porque la hacía con amor, entendiendo el propósito para que ella estaba. Y debe comer enfadados, con malas miradas, con malos gestos. Estábamos tranquilos porque ella se mantenía firme en la fe y comprendiendo cuál era su propósito. Muchas veces yo le decía, mamá, vente, hija, al culto. No, corazón, vete tú. Yo estaré aquí. Y me mandaba y yo iba al culto y me regresaba. Muchas veces yo quería ir, quedarme en casa. Otras veces me decía ella, quédate. Y decía, no, que el Señor me manda ahí. Y tenía que ir. Porque estaba enfermita, yo no sabía si a la vuelta me la encontraba. Pero otras veces yo le decía, mamá, déjame quedarme. Hoy me quedo porque puedo quedarme, hoy no toca la escuelita, ni tengo intercesión, o sea que me puedo librar, puedo ir, puedo quedarme. Y ella me decía, no, ve, hija, ve, anda y vete tu madre. Y me mandaba. Ella podía quejarse, no se quejaba. Ella lo hacía entendiendo su propósito. Ahora bien, la gente piensa que si no estás en un púlpito no tienes propósito. La gente piensa que si no tocas en un piano, cantas en una iglesia, no tienes propósito. Tenemos que empezar a comprender el propósito de cada uno de nuestras vidas.
para poder empezar a caminar. Y no te menosprecies, no te minimices, porque quizás no trabajas o estás en casa, o solo trabajas y no estás en casa. Enfócate, háblale al Señor. ¿Para qué estoy aquí hoy trabajando? ¿Para qué estoy aquí hoy, Señor, haciendo esto? Porque quizás tienes un jefe que quizás es muy malas pulgas, pero necesita a alguien que vaya y le diga: Jesús te ama, y sane su corazón herido. Yo he tenido jefas que tú decías: Señor, qué amarga está esta mujer, Dios mío, no hay quien la aguante. Y tú la veías a esa persona y tenía la cara de una piedra, literalmente. Y yo decía: Señor, pero si es que tiene la cara de una piedra, ¿cómo te acercas a ella? Y sin embargo, cuando un día el Señor me dijo: ponle la mano en la espalda y acaríciasela. Y le hice solo esto. Y esa mujer empezó a llorar, se derrumbó. Y yo: ¿qué hago ahora, Dios mío? Ay, ¿qué es esto? Se derrumbó. Estaba falta de cariño, falta de amor. Y le pude compartir de la palabra a esa persona. Para eso, en ese tiempo estuve ahí. Para ese tiempo Dios me tuvo ahí trabajando y me mantuvo. Porque muchas veces decía: Señor, yo no entiendo qué hago aquí, pero bueno, aquí estoy. ¿Verdad? Hay que comprender el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y hay a veces que pensamos que el peso es demasiado grande. Y quizás Simón, este muchacho, pensaría: vengo reventado del campo, de trabajar de sol a sol, y ahora me toca llevar la cruz de este individuo. Y no se estaba dando cuenta que esa cruz era su salvación. No se daba cuenta que si deja de caminar ayudando a Jesús, no tendría la salvación. Era esa cruz que supuestamente él creía que era su cruz, era ese propósito que supuestamente era su cruz, era algo que le estaba costando, era lo que le iba a traer la salvación, porque Jesús llevaba la parte pesada, él llevaba solo la punta de la cruz. Hay a veces que pensamos: Señor, es que esto de tener este cargo, es que esto de estar aquí, es que esto me está costando, es que esto me está agobiando, y no te estás dando cuenta que es tu salvación. Es la salvación de tu casa, de tu familia, de tu matrimonio. Empieza a abrir tu mente, enfócate en el propósito de Dios en tu vida. Empieza a analizar, a meditar cada segundo de tu día y empieza a ajustar las tuercas. Y empieza a ser agradecido. Y empieza a dejar de quejarte, ¿verdad? Y empieza a valorar que Dios es el que te ayuda. Yo he pasado momentos que digo muchas veces: ¿cómo lo he pasado? Obvio, Dios me ayudó. Si fueran por mis propias fuerzas no hubiese podido. Si fuera por mi inteligencia no hubiera podido. Si hubiera sido por mi propio ánimo no hubiera podido. Es Jesús en ese momento que viene y te da la fuerza, te da la ayuda, te da el ánimo, te da la capacidad de enfrentar los problemas, enfrentar las circunstancias, enfrentar los nuevos comienzos, enfrentar lo nuevo para tu vida. No te quejes. Porque si Dios te ha dejado ese legado es porque puedes. Y no estarás solo, obviamente Él te llevará contigo. Amén, Él irá contigo, amén. Regresa al propósito, al punto de partida. Señor me marcaba esto, que lo ha apuntado ahí. Regresa al punto de partida. Si estás desenfocado, si estás desenfocada, si piensas que ya no es tiempo, que has perdido algo en tu vida, regresa al comienzo. Señor, quiero volver a empezar de nuevo. Porque me he perdido en la construcción. Prefiero empezar de nuevo y no quedarme estancado o seguir cojeando, haciéndolo mal, porque no voy a llegar a ningún lado. Es preferiblemente dar un paso atrás, porque no quiere decir que des un paso atrás en vano, no. A ver si me podéis entender. Más vale quitar el ladrillo que he colocado mal, quitarlos, dejar los cimientos son la fe, dejamos la fe, dejamos todo lisito y empezamos a caminar nuevamente con pasión. Porque si dejamos la pasión, vamos mal. Es
la pasión por Cristo la que te motiva cada mañana, la que tú no te puedes quedar quieto, tú no puedes dejar de evangelizar, tú no puedes dejar de hablar del amor de Cristo, tú no puedes tirar la toalla por tu matrimonio. Es la pasión por Él. Y una vez que ya está todo bien, empieza de nuevo. Un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y créeme que lo que te costó hacerlo durante años, esta vez te costará mucho menos.